Buenos días, Anderson. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Me escucha? Sí, se escucha borroso, veo. Sí. Ya vamos a hacer más grande la pantalla. Vamos a esperar que se conecten los demás. Es importante que conecte la base de datos. Yo sí le he batallado 2 días le seguí y nada. ¿Por qué? ¿Cuál es Hay error. qué Sí, error? ¿Qué es tipo? que ya lo que pasa es que ya con root no sé qué toqué, pero ya no puedo así hacer los procedimientos bien. ¿Y por qué no desinstala y vuelve a instalar mejor? Para que le quede de cero. De ese. Sí, ya desinstalé el buen server y ya lo volví a instalar porque no me parecían unos errores de la base de datos de todo el programa. Y Y después lo volví de, a instalar. y después de instalar, todavía le sigue dando problemas. No, ahí fue después cuando configuré lo de los usuarios. Cuando configura los usuarios le da problemas. ¿Qué problema le da? No me quiero ver, no puede, no, en algunos no puedo entrar la base de datos, no puedo entrar nada y ahí él le puede dar permiso. Ajá. Ya después fue problema de, ¿cómo se llama? La unión de las tablas. Pero bueno, la unión bueno, las relaciones y todo eso no debería darles ningún problema porque digamos que eso lo puede hacer antes de crear los usuarios. Con el usuario root puede hacer todo eso y no tendría, si está bien relacionado, si todas las tablas lo dejó como motor de InnoDB, no tendría por qué darle ningún problema. Pero no me permitía cuando iba a hacer las relaciones. ¿Por qué? Me salía la clave principal, la foreign key de la otra. No me permitía que era una llave foránea. Y eso es Vale, si gusta después vemos eso, porque ahí eso es lo básico, eso no tendría por qué estarle dando problemas. bien raro, ¿verdad? Ajá, si gusta después mando un par de capturas y vemos eso, porque ahí sí, O si no, voy a ver si creo una para ahora, después de la clase. sí, porque media vez usted coloque todas las tablas como InnoDB, haya creado bien la llave primaria y el campo de llave foránea que va a relacionar, no veo cuál sea el inconveniente. Pero si gusta vemos eso después. Ajá. Buenos días a todos los que ya se conectaron. Vamos a esperar un momento que veo bien poquitos. Creo que están durmiendo los demás todavía. Ya vemos 5 conectados, bueno, 6. Vamos a esperar un momento más a ver si alguien más se conecta. Y si no, pues comenzamos con los que estamos. Vamos a esperar un minuto nada más, a ver si alguien más se conecta. Vale, quizás vamos a comenzar con los que estamos. Ya hay 7 conectados. Por ahí alguien me decía un día de estos, profe, queremos hablar con usted sobre la tarea. Hasta el día de hoy solamente hay 3 personas que la han entregado. Y de hecho, bastante bien las 3 personas que han entregado la tarea. No sé qué es lo que me querían decir o quieren decir, así que si alguien quiere decir algo, que lo diga ahora o que calle para siempre. Abra su micrófono y no sé qué es lo que desean comentar.
Vaya, por ahí dicen, no puede hacer un procedimiento almacenado con fechas, entre fechas. Vaya, realmente eso en su momento, tal vez no así como tal, digamos, un procedimiento que buscara exactamente los registros entre dos fechas, digamos que nunca lo vimos, pero sí vimos consultas, si no mal recuerdo, en el primer módulo que tuvimos, donde hacíamos un select y buscábamos registros entre dos consultas. Realmente eso está bastante sencillo. Eso está bastante sencillo, es simplemente un select. La diferencia es que está dentro de un procedimiento, pero realmente no tiene nada de complejo, digamos. No le veo la complejidad de eso, es un select nada más. Pero denme el transcurso de la mañana a ver cómo les hago llegar algún ejemplo. Pero eso está bastante sencillo. Nos pregunte. Ujú. Cuando le otorga los permisos al usuario 2, no le permite crear triggers. No le permite crear triggers. Ya lo intentó darle el permiso de manera gráfica. Alguien más ha intentado hacer eso y le da problema con el usuario 2 de las personas que están conectadas. Vale, a usted no le servía el buen server. Y le instaló las librerías. Probó de casualidad, probó de casualidad con otro navegador. Solo con uno. Pruebe con otro navegador a ver si le da el mismo problema. Vaya, Brandon, en el caso suyo, si le está, bueno, no sé quién más tendrá el problema de Brandon, no sé si solo será él o alguien más tendrá ese problema. Pero si alguien más tiene ese problema, haga una cosa, para que no se estén complicando ya la vida, porque la tarea era para el día viernes. Les voy a dar hasta el día lunes. Día lunes. Después del lunes, si alguien la entrega después del lunes, pues ya la nota ya no sería la misma. Entonces les voy a dar hasta el día lunes y en el caso de que tengan problema con el usuario 2, hagan una cosa para que no se estén quebrando la cabeza ahí, pues. Denle todos los permisos, denle al privilege para que no le dé ningún problema y de esa manera le va a quedar simplemente como un usuario root. Si le da todos los privilegios sería un usuario root. Es decir, tendría todos los privilegios sobre cualquier base de datos y sobre cualquier tabla. Entonces, si a Brandon y a alguien más le está dando ese mismo problema, repito, dele todos los privilegios. Y con eso no tendría que tener mayor problema con los triggers. Eh, hola, hola. Ajá. Vaya, fíjense que exactamente a eso iba, porque alguien se podría estar preguntando, ¿y cómo yo que no tengo computadora voy a hacer la tarea? En ese caso, ustedes lo que tendrían que hacer es, pues, obviamente, hacerlo en su cuaderno, tomarle fotos y mandarla. ¿Cómo van a saber si está buena o no? Obviamente no hay manera de saberlo. No hay manera, obviamente. Yo no puedo, o usted no puede eh, revisarlo en su cuaderno, pero usted trate de hacer su mayor esfuerzo
y yo voy a tomar muy en cuenta eso. Por ejemplo, yo tengo acá, mire, ya 3 compañeros de ustedes ya entregaron la tarea. Denme un minuto, voy a hacer más grande esto. Ya entregaron la tarea. Les decía hace un momento, está bastante bien hecha, tal vez no perfecta, porque tiene algunos detalles, pero está bastante bien hecha. Incluso yo ya les devolví la nota a estas 3 personas. Si usted no tiene computadora, pues repito, es lo más obvio, no, realmente yo desgraciadamente no tengo otra respuesta que decirle, pues ni modo, hágalo en su computadora y trate de hacer su mayor esfuerzo y que en cada consulta pues usted coloque lo que considere que debería de ir ahí. Por ejemplo, acá tengo tres tareas. Tengo, por ejemplo, esta de Jamil. Jamil me ha mandado en una imagen, me ha mandado su modelo relacional. Esto es por donde usted debería de comenzar. Teniendo estas tablas ya relacionadas en su cuadernito, mire, a la par tiene el nombre de la tabla, el nombre del campo, el tipo, si es llave primaria, dice a la par primary key. Entonces, esto solamente es un ejemplo de lo que usted como persona que no tiene computadora debería de, porque no nos podemos quedar con que, no, como yo no tengo computadora no voy a hacer nada. El esfuerzo que usted hace se valora. No es lo mismo decir, yo no tengo computadora, mire, profe, fíjese que yo hice esto. A lo mejor, repito, no hay manera de probarlo, no hay manera de saber si me va a devolver lo que debería de, pero con que usted me entregue este modelo relacional y yo viendo el código que me coloca en cada consulta, yo tengo una idea si está bien, si está mal, si está más o menos. Pero repito, con el hecho de que usted entregue esto, a lo mejor no esté bien, no se pueda probar, pero por la responsabilidad, por el trabajo, por el esfuerzo, eso se valora mucho. Entonces, teniendo el modelo relacional tal y como está acá, usted perfectamente puede ir viendo más o menos cómo iría el resultado o el código de la consulta, por ejemplo, del ejercicio 1, y usted pone consulta 1, mostrar los datos de las personas, bla, 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 y a la par abajo select, tomando en cuenta su modelo relacional, tomando en cuenta sus tablas y sus relaciones. Con eso yo puedo tener una idea más o menos si está bien, mal, pero por lo menos algo va a tener de nota. Pero no, yo considero que está bien la observación, pero considero que no es viable que alguien me diga, yo no voy a entregar nada porque no tengo computadora. Porque si a eso nos quedamos, híjole, en todos los grados habrían un montón de personas que no me entregan tareas. Entonces la solución para estas personas que no tienen es eso. Ustedes hagan su modelo relacional como consideren que debería de ir y abajo las consultas. Crearon un usuario, no lo van a poder probar, es cierto, pero usted colóquele código para crear el usuario 1 y ahí con lapicero colóquele la línea que debería de ir y para mí esa es la tarea. Así que repito, tienen hasta el día lunes para entregar la tarea. Eh, Desgraciadamente yo no estoy en el WhatsApp de ustedes. Por ahí yo le decía a Luis, él me escribió y me decía, me consultaba algo. Yo le dije, aprovechando, le digo, Luis, dígales que por favor me coloquen los usuarios en una imagen. Al final yo dije, bueno, la verdad que no es ni necesario. ¿Por qué no es necesario? Yo tengo por acá montada, para que tengan una idea, yo tengo por acá montada en mi localhost la tarea de una persona de las 3 que ya la entregaron. Si yo voy a localhost, yo puedo ver absolutamente todo lo que ustedes hicieron. Por ahí un compañero de ustedes me mandaba aparte los triggers, aparte me mandaba los procedimientos y en otra base de datos me mandaba también todo lo que era el modelo relacional, lo que eran los registros y todo. No es necesario. Por eso yo les coloqué en la tarea, en la página, solo me van a enviar el archivo .sql. Con eso que me envíen, ustedes están exportando todo.
todo, los triggers, los procedimientos, incluso los usuarios. Por ejemplo, aquí tengo, la base de datos se llama aerolínea. Esta es, repito, una tarea de uno de ustedes que ya la envió. Si yo reviso esta base de datos que se llama aerolínea, no es necesario que me manden en una foto el modelo relacional, yo lo puedo ver. Vean. Bueno, aquí están un poco dispersas las tablas, pero aquí están las tablas relacionadas. Por grande la pantalla, pues me cuesta un poco moverme. Esta persona, en teoría, solamente ha usado 3 tablas para resolver la tarea. Que así es, no sé. Hay personas que han usado hasta 7 tablas. Entonces yo puedo ver su modelo relacional, puedo ver los procedimientos que esta persona ha hecho. Esta persona ha hecho, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 procedimientos almacenados que coinciden con los 5 problemas, si no me equivoco, de la guía. O no sé cuántos problemas tenía la guía, pero tiene 5 procedimientos. Entonces no es necesario que me manden aparte los procedimientos, que me manden aparte los triggers, que me manden aparte los datos, en otras las tablas. Entonces no, un solo archivo. Acá tengo las tablas. ¿Cómo puedo ver los procedimientos o los triggers, mejor dicho? Despliego la tabla y veo que, por ejemplo, esta tabla tiene 3 triggers. Entonces, con eso que usted me mande, yo puedo ver todo. Si me voy, por ejemplo, quiero ver los usuarios que esta persona creó. Me voy a privilegios y yo veo que esta persona creó un usuario que se llama administrador, que tiene todos los privilegios, y tiene un usuario que se llama usuario 1, que sí tiene privilegios de seleccionar, insertar, actualizar, eliminar, y tiene el usuario 2 con todos estos permisos que están viendo ustedes en la pantalla. Entonces, las personas que tienen computadora no es necesario que me lo manden como les acabo de mencionar. Ese fue el caso de Jamil. Él decidió hacerlo de esa manera, pero no es necesario que lo mande así. Las personas que no tienen computadora, repito, pues iría en el cuaderno, copie, por ejemplo, consulta 1, coloca el enunciado de la consulta y a su criterio y en base a las tablas relacionadas que usted tenga según su lógica, va a hacer la consulta o va a hacer el trigger o va a hacer el procedimiento almacenado. ¿Lo va a poder probar? No. ¿Lo voy a poder probar? No. Pero por lo menos viendo el modelo relacional y el código que usted me está escribiendo, yo tengo una idea de cómo decir, está bien, está más o menos o está mal. Entonces, repito, tienen hasta el día lunes. Se les va a acumular otra tarea porque a mi criterio debieron de haberme dicho antes lo que están diciendo, porque imagínense, era para el día viernes y me estaban diciendo ahora martes, ya es otra semana. Entonces ahora vamos a ver otro tema y pues ahí hay una pequeña tarea. Digo pequeña porque realmente está bien cortita. La tarea... Hola, hola, hola. Fíjese que sí, pueden mandarla en la misma base de datos. ¿Por qué? Porque de hecho van a utilizar la misma base de datos que hicieron de tarea. Por eso digo que está bien corta. Solo van a tener hasta el día lunes, pero he dado bien poquito tiempo porque solo son 3 consultas y las 3 consultas las van a sacar de la misma base de datos. Así que no van a tener que estar haciendo ni relaciones, ni metiendo registros, ni nada. Solo son 3 subconsultas. Vamos a ver el tema ahora de subconsultas. Entonces, la van a sacar de esa misma base de datos. Significa que esa base de datos a usted le va a servir para 2 tareas. Así que no se preocupe, es una tarea bien corta, solo son 3 subconsultas que las va a sacar de allí mismo. Así que si no ha hecho esa base de datos, tiene que hacerla porque tiene la nota de 2 tareas. Así que tienen el día lunes, no se preocupe, ya voy a cambiar yo la fecha de entrega de esta tarea pendiente y les va a quedar para el día lunes. Repito, si alguien más se conectó y no escuchó, si alguien tiene problemas con el usuario 2, con los permisos, haga una cosa, no se esté complicando mucho la vida entonces y dele todos los privilegios. Y ahí me imagino que ya no va a tener ningún problema. No sé por qué le estará dando problemas con los triggers, pero si alguien más tiene ese problema, solo dele todos los privilegios. Así que no sé si alguien más tiene alguna consulta.
Si alguien, en el caso de Isela, que la computadora no ya hizo todo lo que está en sus manos, digamos, para reparar el error y aún así no lo logra solucionar, la solución que yo le puedo dar, desgraciadamente, es pues que lo haga en su cuaderno. Desgraciadamente no le puedo decir, no se preocupe, Isela, no la mande, ya le voy a agregar la nota. Pues no es la mejor solución que yo le podría dar y no sería justo. Entonces, ni modo, si no lo logra solucionar, hágalo en el cuaderno. Pero repito, lo importante es que usted, eh, es su responsabilidad también entregar las cosas de una u otra manera. Así que eso es lo que le puedo decir con respecto a la tarea de usted. No sé si alguien tiene alguna otra duda con eso. Profe, Hola. a mí me pasó lo mismo que hice bueno, le escribí, Sí, 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 sí. Sí, tiene razón. ¿Y no lo ha logrado solucionar todavía? no, no, No. no, igual, o sea, lo volví a instalar y no, lo mismo decía. Ujú. Vaya, si quiere me recuerda después que termine la clase, se me había olvidado en su caso. Ujú. Y ahí instala el TeamViewer y me manda los datos para conectarme. Vaya, no sé si alguien más tiene alguna duda, pregunta con respecto a la tarea anterior. Así que yo les dije, la tarea está un poquito larga. Yo de verdad no siento complicada la tarea. Lo que sí siento es que está larga, pero tuvieron 15 días. Realmente los procedimientos simple y sencillamente son consultas. Consultas que vimos en el primer módulo. No, yo no veo complejo eso, en realidad no veo un complejo demasiado grande. Entonces, pues ni modo, si no ha trabajado, le va a tocar hacerlo hasta para el día lunes. Y después yo no la voy a agarrar. Sí, claro que yo le puedo agarrar la tarea después del día lunes, solo que usted tiene que estar consciente pues que ya no está en base a 10. Ese es el único detalle nada más. Pero igual tiene que 5 o 6 días todavía para poder trabajar eso. Así que no sé si alguien más tiene alguna consulta con respecto a la tarea anterior. Vale, si no hay ninguna, pues comenzamos con la clase de este día. La clase de este día eh, está bien corta, es un tema bastante, eh, es corta, pero a la misma vez el tema es un poco complejo y es un poco largo, pero vamos a tocar lo básico. Por ahí les coloqué hace rato, por la mañana les colocaba un archivo PDF donde se habla de un operador. Bueno, yo le coloqué operador en el archivo, pero realmente no es un operador, es una función, la función if. Se podría tomar como operador, pero los libros e internet dicen que es una función, así que vamos a decir la función. La función if. Y aquí y luego tiene la parte de las subconsultas, que quizás es lo que nos va a quitar un poco más de tiempo. El operador o la función if, a estas alturas, todo mundo lo conocemos. O sea, bueno, en programación se dice simplemente el término if o el operador if. No sé acá por qué en MySQL le llaman función, así lo manejan función. Pero el operador if, en primer año, ustedes yo sé que quedaron hasta aburridos de verlo. O sea, es un operador que todo mundo a estas alturas lo manejamos. Por ejemplo, les voy a recordar un pequeño, bueno, tal vez, un pequeño ejercicio de primer año. Dado un número entero, diga si es mayor que 5 o no. ¿Qué es lo que hacía usted? Se iba a if, número mayor que 5. ¿Y qué es lo que hacía if? Le daba un camino, es decir, si era cierto, haga esto, y si es falso, haga lo otro. Solamente estoy recordando primer año. El operador if simplemente me sirve a mí para tomar una condición. El operador if es muy similar a lo que nosotros conocimos allá en básica
a las funciones lógicas. Me imagino que si no se recuerdan, por lo menos vieron lo que era la función si, la función y, la función o, y que estas me retornaban falso o verdadero, que tenían dos caminos, que es precisamente eso, o me daba verdadero o me daba falso, dependiendo si la condición se cumplía o no. Más o menos por ahí, y es así como se usa el operador if. Repito, yo sé que a estas alturas hicieron muchos ejercicios utilizando el operador if en primer año, y supongo que a lo mejor en segundo año tuvieron que haberlo visto en alguna rutina en algún módulo. Entonces vamos a ver cómo se usa el operador if en base de datos. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se usa el operador if. Repito, el operador if a mí me sirve para tomar decisiones. El operador if tiene dos caminos. Dependiendo si la condición se cumple, hace lo que hace, se va por el camino verdadero o se va por el camino falso. Entonces, yo por acá tengo una pequeña tabla que me va a servir para el ejemplo. Déjenme buscarla que ya la perdí, creo. Aquí la tengo. Tengo esta tablita. Tengo acá una base de datos. Esta es la que hemos estado utilizando, que se llama disparadores, pero no me interesa este montón de tablas que está acá. Solo me interesa esta que está acá, que dice productos. ¿Qué voy a hacer o cómo voy a utilizar el operador o la función if? ¿Cómo funciona? Por ahí creo que se los coloqué en el archivo la sintaxis del operador. Bueno, van a disculpar que solo operador digo, pero realmente para mí es un operador, aunque los libros digan que es una función. Por ahí dice que recibe 3 parámetros. Dice que recibe la condición y dada esta condición, podemos decirle qué quiero que nos diga o qué quiero que haga si es verdadera esta condición o qué quiero que haga si es falsa la condición. Acá tengo una tabla llamada productos y esta tabla producto tiene ciertos campos, tiene su código, tiene su nombre, tiene su existencia y tiene su precio. ¿Qué pasa si yo quisiera hacer una consulta y quisiera saber qué productos tiene poca existencia o qué productos tiene mucha existencia? Pongamos como parámetro que de 5 hacia abajo en cuestión de existencia, vamos a decir que es poca existencia. Y de 5 en adelante, vamos a decir que este producto tiene mucha existencia. Esto es un ejemplo bien hipotético, bien subreal quizás. Vamos entonces a SQL y voy a decir lo siguiente. Yo lo que quiero es que me devuelva un mensaje que diga poca existencia, si la cantidad es menor que 5, o pongamos 25. De 25 hacia abajo vamos a decir que tengo poca existencia y de 25 hacia arriba tengo mucha existencia. Pero lo quiero hacer, yo lo pudiese hacer con un simple select, pero yo quiero hacerlo utilizando el operador o la función if. Solo quiero que veamos cómo funciona. ¿Qué le digo? Quiero que me seleccione o quiero que me muestre el nombre, quiero que me muestre el campo existencia y aquí viene el operador if. Quiero que me muestre estos dos y aparte me muestre otra columna donde va a decir poca existencia o mucha existencia cuando, bueno, ahí si se fijan ya casi no, ahí nos está avisando de los famosos 45 minutos que nos da Zoom. Cuando nos saque la reunión, pues volvemos a entrar. Entonces aquí le digo que quiero ver esos dos campos y aparte de esos dos campos que me enliste otra columna donde me diga si hay mucho o poco producto. Si, if, recuerden if traduciéndolo es como si. Si la existencia
es menor a 25. Recuerden lo que dije hace un ratito. If recibe tres parámetros: la condición, el valor si verdadero y el valor si falso, que son los dos caminos que yo he estado mencionando. O se va por un lado o se va por otro lado, pero no se puede ir por los dos. Ya tengo la condición para separar los tres parámetros, esto lo separo por una coma. Entonces tengo la condición y digo, si la existencia es menor que 25, luego viene el sí, luego el verdadero. Si esta condición se cumple, yo quiero que me devuelva un mensaje y el mensaje va entre comillas simple, y digo poca existencia. Cierro, coma para separar el camino sí del camino no, o del falso y el verdadero del falso. Coma, y ahora viene el tercer parámetro o el tercer argumento. Si esta condición es mentira, yo quiero que me diga mucha existencia, mucha existencia. Esto me va a generar una columna. Todo esto que dice if y todo lo que está entre paréntesis me va a generar una columna. Entonces, le voy a agregar un alias a esa columna. Yo le voy a poner as resultado, le voy a llamar a esa columna. As resultado, te vas a llamar resultado. ¿De dónde quiero extraer todo esto? From productos. Le voy a decir que me los ordene. Order by existencia. Si yo ejecuto esto, voy al resultado de la consulta, y si se fijan, me ha devuelto el nombre, la cantidad de existencia de dicho producto, y a la par me ha colocado una columna que se llama resultado, que es una columna temporal. Esta columna no existe en la base de datos, sino que es el resultado de utilizar la función if. Y si recuerdan, teníamos una condición que decía que si la existencia era menor que 25, me enlistara un anuncio o un texto que me diga poca existencia. Si nos fijamos, solo tengo, como le di order by, pues él me lo ha ordenado por resultado. Si ustedes se fijan, solo los primeros dos registros tienen poca existencia. ¿Por qué? Porque uno tiene menos 9 y el otro tiene 10. Significa que solamente esos dos cumplieron la condición y se fueron para el valor verdadero. El resto, como todo tiene mayor de 25, él me ha devuelto mucha existencia. Repito, el if se va o tiene dos caminos, se va por uno o por el otro en cada registro. Yo sé que esto del if lo vieron, vuelvo a repetir, y saben cómo funciona. Entonces yo ahí tengo un pequeño ejemplo de cómo se utiliza el if o cómo se usa la sintaxis en bases de datos. Ahora pregunto, yo quiero hacer una pregunta, vamos a ver qué tanto nos caló a nosotros primer año, porque esto es de primer año. ¿Qué tanto nos caló primer año con el operador en cuestión? Quiero traer, vamos a ver, un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que usted está en primer año y le dicen, crear un programa que dada la temperatura del día, devuelva un mensaje. Si es menor de 25, que diga, hace mucho frío. Si la temperatura está entre 25 y 35, que diga temperatura normal. Pero si el resultado es mayor que 35, que nos diga mucha calor. Si nos damos cuenta y si revisamos el problema, es un ejercicio que tiene tres caminos. Tiene tres caminos y el if solo me da dos caminos. ¿Cómo puedo solventar ese problema? Utilizando if. Y ese es un problema, pero que en primer año, bueno, yo creo que primer año de este año que yo les he dado algoritmos, yo creo que quedaron hasta aburridos del operador if. Entonces, ustedes que ya pasaron por eso, yo pregunto, ¿qué se les ocurriría a ustedes o cómo solventarían el siguiente problema?
el problema que acabamos de ver lo voy a recapitular. Solamente era que si la existencia era menor que 25, me dijera, mire, tiene poca existencia, y si el producto en existencia tenía más de 25, me dijera, usted tiene mucha existencia. Listo, un if, dos caminos, problema resuelto. Ahora voy a proponer el siguiente problema y usted que ya pasó primer año y se cansó de ver el if en primer año, quiero que me ayude. El problema es el siguiente. Siempre con la tabla productos, siempre con el campo de existencia que tiene cada producto. Ahora lo que yo quiero que la base de datos me haga o me devuelva la consulta es lo siguiente. Si la existencia es menor que 20 productos, me diga poca existencia. Pero yo quiero que si la existencia está entre 20 y 30, me diga existencia media, por decir algo. Pero si la existencia pasa de 30, quiero que me diga mucha existencia. Si nos vamos al ejemplo de hace ratito de la temperatura, vemos que es exactamente el mismo problema. Solo que ahora yo no estoy en un lenguaje de programación, estoy en un servidor de base de datos. ¿Qué es lo que cambia? Simplemente es el lenguaje, podríamos decirlo, o la sintaxis. La sintaxis cambia, pero el problema sigue siendo el mismo, el de la temperatura, que con el de los productos de ahorita. Veamos, vamos paso a paso. Vamos a ver cuánto nos queda, 2 minutos. Vamos paso a paso. Veamos el problema de la temperatura. No lo vean en base de datos, véanlo en cualquier lenguaje o véanlo a nivel de algoritmo. ¿Cómo solventarían primero ustedes el problema de la temperatura? Alguien que abra su micrófono y me diga, profe, lo que se hace ahí es esto, esto y esto. Alguien que encienda su micrófono y me ayude con ese problema. Es un problema de primer año. El if seguidas. El if seguida. Sí, más o menos. Por ahí alguien más. Lo que dice Anderson, si no me equivoco, está bien. ¿A alguien más se le ocurre? Hay una palabra ahí, fíjese. Hay una palabra eh, bien clave. Hay una palabra clave ahí que resume todo el problema. Pero Anderson lo que dijo está bien. Anda bastante bien en la respuesta. Pero hay una palabra clave que resume el problema, básicamente. ¿Alguien más se le ocurre o tiene una idea de cómo solventar el problema de la temperatura? Recuerde que puede caer la temperatura en 3 categorías y depende en la categoría que caiga, pues así va a ser devuelto el mensaje. ¿A alguien más se le ocurre algo? Se tendría que crear un if dentro de otro if, dice. ¿Y a eso cómo se le llama? En cuestión de algoritmo o programación. Anidar. Eso es la palabra que yo quería escuchar. Se pueden anidar tantas veces como sea necesario el operador if dentro de otro if para hacer consultas mucho más complejas. Eso es la palabra que yo quería escuchar, anidar. Cuando tenemos un sinfín de caminos, es decir, cuando tengamos un sinfín de categorías, lo que hacíamos en algoritmo era, lo que hacíamos era utilizar un if dentro de otro if, valiéndonos de la palabra que por ahí mencionaba Anderson, que era el else o la parte falsa. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el problema que yo propuse? La cantidad puede caer entre 3 categorías. Puede ser que yo tenga muy poquitas, puede ser que yo tenga una cantidad media o puede ser que yo tenga una cantidad bastante, llamémosle así. Entonces, ¿cómo quedaría resuelto nuestro problema?
Hey Miguelito, ¿y qué pasó con la guayaba? Pues todavía estoy esperando la guayaba. Venga, traerla ahorita aquí tengo. Ay, en la tarde le llego por ahí, mándeme ahí la ubicación. Va, Va, va. ya Cuando está. quiera. Ah, ah. Y no que ahí tiene todavía la cosecha, pues, no me está dando paja, pues. Híjole. Pero yo no veo mis 10 ahí. Hey Miguelito, no estemos hablando de 10. Ya le, devo- Veamos, ya le devolví la última tarea ahí, revise. vaya, pero en las otras no. Está bueno, pues después vamos a hablar de eso, de que ya se conectaron los demás, después van a querer sobornar con guayabas también. Ya se conectaron todos, yo no me fijé cuántos habíamos hace ratito, por estar ahí por estar ahí entretenido hablando, no me fijé no me fijé cuántos habíamos. Ah, ahí está Isela también. De ahí tenemos 7, creo que Kenia hace falta nada más. O no sé si desconectaría hace ratito, pero no me fijé. Bueno, sigamos. Entonces, teníamos ahí el problema de que puede caer entre 3 categorías dicha cantidad. Le hemos agregado un plus al mismo problema de hace ratito. Entonces decíamos que de todos los campos nosotros queremos ver el nombre del producto, la cantidad de existencia y queremos otra columna que nos diga a la par pues si hay poquita, si hay media o si hay mucha existencia. Entonces tenemos if y aquí le digo existencia, pregunto que si la existencia digamos que menos de 20 va a haber poquita. Si la existencia es menos de 20, yo quiero que me diga en el valor si verdadero, poquita le vamos a agregar, solo una palabra, poquita. Pero si hay, como todavía tengo dos caminos, es decir, todavía tengo media o mucha, entonces vuelvo y digo if y vuelvo a preguntar. ¿Qué vuelvo a preguntar? Simplemente que si la existencia es mayor o igual que 20, ¿y aquí qué uso? ¿Uso y o uso o? ¿Qué operador me solventa este problema? Quiero preguntar si la cantidad está en el rango de 20 a 30, digamos. Quiero ver si la cantidad está entre 20 y 30. ¿Qué uso? ¿Y o uso el operador o? O. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice el público? La guayaba, bro. ¿Qué dice el público? Aquí o me dicen. ¿Tendríamos que usar o tendríamos que usar y? O. Vaya, dijeron dos o. Vamos a ver, pues vamos a probar con o. Recuerden que a nivel de programación y de igual manera aquí en base de datos, el operador o son dos palitos. ¿Qué exactamente el nombre técnico? No lo recuerdo, se me ha escapado. Pero son dos palitos y esos dos palitos representan el operador o. Entonces digo o, sigo, existencia menor que 30. Ya tengo la condición, es una condición combinada, es decir, tengo dos condiciones. Si está entre 20 y 30, yo quiero que me diga una palabra, le vamos a agregar que nos diga media. Pregunto, ¿tendría que utilizar otro if para preguntar si ahora va a caer en la categoría que sea mayor que 30? Vámonos a primer año, vámonos a primer año. Estamos en primer año ahorita. ¿Tendría que utilizar otro if o ya no? Recuerden que son 3 categorías. Pueden haber muy poquitas, puede estar entre media o puede haber mucha existencia. ¿Necesito otro if? Sí, dicen. Vaya, déjeme decirle que
No. ¿Por qué ya no necesito otro if? Les recuerdo, un if me da dos caminos. El primer if a mí me dio la categoría poquita. ¿Y qué me dio el if? ¿Qué me dio el else? Bueno, aquí no está la palabra else como tal, pero la parte negativa a mí me permitió sacar otro if. Ese if que acabo de sacar, el último, ¿cuántos caminos me va a dar? Dos caminos. Quitando la categoría poquita, ¿cuántas categorías me hacen falta según el problema? Dos. Y tengo un if que me da dos caminos, ya resolví el problema. Al preguntar, ¿la existencia está entre 20 y 30? Si es sí, va a estar entre la media. Si es no, ¿qué categoría me queda? Mucha. Entonces, él solo va a tener tres posibilidades. O se va a la poquita, o se va a la media, o se va a ir a la mucha. A esta columna le vamos a llamar resultado, as resultado. ¿De dónde? From productos, de la tabla productos. Y que lo ordene por categoría, que lo ordene por la categoría existencia. Order by existencia. Voy a continuar y me da un error. Dice que algo está equivocado, dice. Bueno, para comenzar es... ya sé que me hace falta. Abrí dos paréntesis y cerré solo uno. Aquí me hace falta un paréntesis. Hola, hola, No sé si nos podría hacer un favor. dígame. Poder mandar esa sintaxis al Classroom si se puede. Sí. Les voy a colocar ahí la tablita con la que estoy trabajando. Yo les envío todo eso. Vaya, bueno, ahí tenía un error yo y es que yo abrí dos paréntesis y cerré solo uno. Eso es lo que me está diciendo acá. Pero acá hay bueno, voy a correrlo. Voy a correr mi consulta. Voy a correr la consulta y veamos que nos ha devuelto la consulta. Bueno, yo no sé qué tan bien ustedes vean mi pantalla. Esta cosa no sé por qué se ve borrosa. Realmente no sé. Pero quiero que vean el resultado. Ojo, al realizar la consulta, si se fijaron, no me dio ningún problema. Él me devuelve resultados. Yo quisiera que alguien me dijera que viera mi pantalla y que vea mi resultado y que me digan si están bien lo que la consulta me está devolviendo. No, ¿por qué no está bien? Porque solo está apareciendo poquita y media, no está apareciendo el de bastante, el mayor. Ajá, por ejemplo, vaya, aquí tengo yo tengo en mi pantalla, ustedes están viendo un registro que dice nombre mouse. Tiene 50 existencias. En la columna resultado, ¿qué me debería de aparecer si tiene como existencia 50? Mucha existencia, creo. Sí, mucha creo que le agregamos, o bastante, no me acuerdo. Significa que ese resultado no está correcto. La consulta me devuelve un resultado. Sí, me devuelve un resultado, pero no es el correcto. Donde dice 30 hacia arriba, me debería de decir alta o mucha, no recuerdo qué le pusimos, mucha creo. Y todas me dicen media, 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 media. Vamos al código. Bueno, desgraciadamente, repito, no sé cómo lo verán ustedes, no sé si. ¿Dónde está el problema? ¿O por qué será que nos está dando eso? ¿Cuál es el problema en ese? Ahí hay un error de lógica, no es error de sintaxis. Si fuese error de sintaxis nos daría el error hace un ratito como lo del paréntesis. Pero ahí hay un error es un error lógico. ¿Dónde creen que está el error? Ya a estas alturas ustedes me pueden decir bien fácilmente, profe, es que eso ahí la regamos. Esto es un poquito de primer año, solo que lo estamos llevando a base de datos. Vean, bueno, voy a seguir mejor para que no. O no sé si alguien me quiere dar una ayudita y decirme, profe, esto es lo malo.
porque no sé cómo... Ajá. Sí, dice existencia mayor o igual a 20 o existencia menor a 30. Exacto, exacto. Lo que dice Miguel es cierto. Ese operador está malo. ¿Por qué? Si ustedes se recuerdan, el operador o, si yo tengo 100 condiciones, con una condición que cumpla verdadero, él devuelve verdadero. Esto es, eh, esto es lógica sencilla. Esto es Excel prácticamente. La función o, con un resultado que obtenga verdadero, él devuelve verdadero. Como yo le estoy diciendo, mire, si la existencia es mayor que 20, dígame media. Y dice la combinación de las dos condiciones. O existencia menor que 30. O es lo que toma es la primera condición. Mire, si es mayor que 20, dígame media. Pero si yo cambio ese O por un I, el programa se obliga a que caiga en media solo si la cantidad está entre 20 y 30. Voy a volver a ejecutar mi consulta. Ahora veo mi resultado. Y mire, tenemos el mouse que tiene 50 y ahora me dice 50 tiene mucha. Tengo una que dice teclado que existencia tiene 25 y su resultado es media. ¿Por qué? Porque 25 está entre 20 y 30. Y tengo dos registros que tienen 10 y menos 9 y él me está diciendo poquita. Entonces, tengamos un poco de cuidado. No siempre el resultado que nos da es el correcto. Recuerden que hay errores de sintaxis y errores lógicos. Los lógicos no los puede resolver la computadora. Somos nosotros como programadores que vemos el resultado y encontramos algo que no nos cuadra, es porque hay un error lógico. Y pues el de sintaxis sí, la máquina nos va a decir, como era el ejemplo del paréntesis que nos hacía falta. Así que tengan cuidado con eso. Los operadores son un poco traicioneros si no se saben utilizar. Entonces, así es como se usa el if. Es muy parecido a cualquier lenguaje de programación, a nivel de algoritmo, pues es lo mismo. Al finalizar la clase, pues yo les coloco todo esto que tengo acá, para que lo tengan ahí a la mano. Ahora bien, vamos a pasar a un tema que si bien ya no es del módulo administración, porque realmente el módulo de administración son bien pocos temas los que trae, ya no es del módulo de administración, sino es, es para base de datos como tal. Comentarles nada más antes de comenzar con esto que el módulo finaliza la próxima semana. Entonces, la próxima semana entregamos esa tarea, hacemos examen y pues ahí damos por finalizado el módulo. Y también aprovechando el paréntesis que he hecho, yo se los dije en el primer módulo, se los dije en su momento, a cada uno de los grupos tenemos 4 proyectos. Hay 4 proyectos y a su tiempo yo les mandé algunas observaciones. Yo les dije, por favor, corríjanla con tiempo, traten de corregirlas, no pierdan de vista ese proyecto, esa tarea, ténganla a la mano, traten de mejorarla todo lo que puedan. Incluso algunos hasta les mandé en una paginita qué es lo que podían mejorar. Y yo les dije, ese sistema lo vamos a utilizar al finalizar el año. En la próxima semana termina este módulo y continuamos con un módulo que se llama Proyecto Innovador. Ese proyecto que tenemos ahorita lo vamos a utilizar, lo vamos a retomar en el último módulo. Por eso yo les dije, ténganlo bien a la mano, eh, háganle los cambios que les estoy sugiriendo si pueden, háganlo con tiempo, van a tener bastante tiempo, porque a ese módulo le vamos a meter, aparte de PHP y MySQL, que es en lo que tenemos ahorita, le vamos a meter algo que se llama Ajax.
y vamos a utilizar jQuery. Vamos a combinar PHP, MySQL, Ajax y jQuery para agregarle un poco más de funcionalidad a ese mismo sistema que ya tiene. No vamos a comenzar otro, porque comenzar de cero, ahí se nos va a ir prácticamente el módulo y al final no vamos a tener que entregar, no vamos a tener algo que entregar. Les voy a comentar así rápido lo que a mí lo que se me ha ocurrido. Yo he escuchado por ahí que hasta el día de ahora software en ninguna feria ha presentado trabajos, ha presentado un proyecto. Eso fue lo que yo tengo entendido. No sé si yo me estoy equivocando. La idea del año pasado era dejar un pequeño proyecto y ver si se podía presentar en la feria. Desgraciadamente, pues ya sabemos que yo no estuve. Entonces, la idea de este año era la misma, pues hacer unos proyectos y presentarlos. Desgraciadamente este año pues ha sido un año muy diferente a todos, ha sido un año completamente distinto, pero mi idea es lo siguiente. Como ya tenemos 4 proyectos comenzados y tenemos todavía un módulo más o menos de un poquito más de 2 meses, creo que son 10 semanas, ver de qué manera se mejora un poquito ese sistema metiéndole una tecnología nueva, que va a ser Ajax y jQuery. ¿Para qué? Yo tengo pensado, y se los digo desde ya para que ustedes comiencen a meterle a su sistema, a ver de qué manera lo podemos ir mejorando. Hacer una presentación de sus proyectos de manera virtual. Es decir, que ustedes puedan compartir sus pantallas y ustedes nos lo muestran. Digo nos lo muestran porque la idea es mandar el enlace a segundo año de desarrollo, a primer año de desarrollo y a los docentes. Quien quiera conectarse, pues bienvenido sea. Y si al final el profe, yo le voy a consultar, yo le voy a proponer la idea, que si podemos hacerlo de esa manera, que software presentes lo que hemos logrado hacer en una feria virtual, sería una exposición, digamos, de su sistema, pero no estaría solo yo y ustedes, estaría segundo año, primer año, y si él dice, mire, mandémosle enlace a todos los grupos, a todos los grados, perdón, el que se quiera conectar, pues bienvenido sea, el que no se conecte, pues no pasa nada. Entonces, por eso lo estoy diciendo desde ya y yo lo dije en un inicio, ese sistema nos va a servir, no lo vayan a dejar por ahí tirado, háganle las correcciones que se les ha solicitado, porque esa es la idea. La idea es que ustedes, que ya van para afuera, dejen algo, motiven a los demás, porque yo escuché eso, lo que les menciono. Desarrollo de software no ha presentado ningún proyecto y la feria es una buena manera de cómo incentivar a las personas que nos visitan a meterse a este de bachillerato. Entonces mi idea es, no podemos hacer una feria como siempre se ha hecho, pero podemos hacerla de manera virtual, que vean que software sí hace algo, no simplemente son los que, el software sí se la pican, solo porque son de software. Así se escuchan algunos comentarios en el INCO, que software se la pica solo porque es de software. ¿Por qué lo dirán? Yo no sé. Pero no precisamente vamos a ser los que nos la picamos, como dicen algunos alumnos de ustedes, sino que es otro tercer año de este año. Yo quiero que sea los que presenten los primeros proyectos de software, que algo se ha hecho a pesar de las dificultades y este año tan diferente que hemos tenido, que algo hemos logrado hacer con el esfuerzo de quienes, de ustedes, porque van a ser ustedes o son ustedes quienes han hecho las cosas. Así que esa es mi idea para finalizar el año, presentar, aunque sea pequeño pero funcional. Yo quiero que no me entreguen no se esfuercen por entregarme que tenga, híjole, 10 módulos el programa, que tenga 3, que tenga 4, que tenga 5, pero que funcione. Algo pequeño pero que funcione. En su momento ahí a 2 grupos o 3 grupos, yo les dije, han querido abarcar demasiado.
me están entregando algo que es irreal, me están entregando demasiado. Mejor modifíquenlo, háganlo más pequeño, pero que funcione. En su momento, quizás la próxima clase, yo me voy a tomar el atrevimiento de mostrarles el sistema del grupo de Jamil. No es que yo los esté comparando y que él sea mejor que todos los demás proyectos que me entregaron, pero me gustó el proyecto de Jamil en el sentido de que el sistema está pequeño, tiene bien pocas cosas, bueno, no tiene tan pocas cosas, pero está bien funcional y no le ha metido tantas cosas, no ha querido abarcar tanto. Entonces, no estoy diciendo que los demás estén malos. En su momento yo les hice la observación que estaba bien, pero quisieron abarcar demasiado. Entonces, por favor, vuelvo a repetir, ese sistema, si ya lo guardaron y se olvidaron de él, vaya a desempolvarlo porque ya casi lo vamos a retomar. Y si no le ha hecho ninguno de los cambios que le sugerí, vaya tratando para que al final del año su proyecto pues se pueda presentar y que los demás docentes también vean que software no ha estado solo no ha estado 3 años ahí solo por calentar la banca. Así que por favor, quería decir eso. No sé si alguien tiene una duda con todo lo que acabo de hablar, si no pues pasamos a las subconsultas. Dígame, dígame yo. Dígame Anderson, ya lo conocí. Ajá. Vaya, en ese caso, bueno, primero quizás preguntar en qué lenguaje lo tiene, porque lo que hemos venido, vaya, lo que hemos venido trabajando nosotros son aplicaciones web. Al final, al final, al final cuando tengamos el proyecto, yo en su momento les voy a decir cómo subir este proyecto a la web para que esté ahí en la web, para que cualquier persona lo pueda acceder. Entonces la idea es que sea uno web. Entonces para eso en el primer módulo vimos un poquito de PHP, lo llevamos a la par de MySQL. Hoy en este módulo estamos viendo administración, realmente no hemos visto mucho como tal, sino que es más orientado a la administración. Sin embargo, algo le hemos metido también al módulo. Y el próximo módulo vamos a retomar ese proyecto. Entonces, el proyecto, y en ese caso, Anderson, eso no nos funciona. Tendría que ser un sistema PHP, MySQL, y a eso que ya tenemos, vamos a meterle Ajax y vamos a meterle jQuery para darle una mayor funcionalidad. Entonces, eso de escritorio no nos sirve. Vamos a presentar lo que hemos estado trabajando en el aula. Sin embargo, permítame decirle, lo felicito por tratar de esforzarse y aprender otra cosa, porque no, usted sabe que no existe un solo lenguaje, hay varios, y la idea es conocer un poquito de cada uno. Así que yo lo felicito por estar aprendiendo otra tecnología, pero desgraciadamente eso no nos va a servir para el módulo. Le puede servir para muchas cosas en el futuro, pero ahorita para el módulo tiene que ser PHP, MySQL, Ajax, jQuery. Y eso es lo que al final del año yo pretendo que ustedes tengan, que podamos subirlo a un servidor web gratuito y desde ahí presentarlo a las personas que se conecten y quieran ver su proyecto. Vaya, ahí en ese caso sí, pues cada grupo se tendría que rebuscar, ver de qué manera se reúne. Ya ahorita pues ya podemos salir sin ningún problema, siempre y cuando tomemos las medidas preventivas, pero podemos salir. Yo no creo que haya algún problema. O de repente de manera remota, no sé, ahí tendría que ser cada grupo. Ahí yo ya no les puedo ayudar porque pues no les puedo decir, miren, vayan a tal hora a Lincoln, yo les voy a dar computadoras, ya no puedo, no, ustedes saben que no se puede. Ahí ya sería cada grupo. Ahí yo no tengo ya manera de cómo ayudarles. Ahí lo único que yo tendría que ver es quién trabajó, quién no trabajó,
para asignarles una nota. De repente 4 son del grupo y me dicen, mire, profe, yo solito lo hice. Nadie más me ayudó. Bueno, a quien le voy a asignar la nota es a usted que trabajó. Los demás, hay que se vayan a recuperación. Pero yo ahí sí ya no puedo hacer nada. Discúlpenme, pero yo ahí ya no puedo hacer nada. Ahí tendría que ser cada grupo, ver cómo hace. Porque al final sí va a ser en grupo. Uno de ustedes va a presentar el proyecto. Solamente uno. Pero sí, quien trabaje va a tener nota y quien no, pues ni modo, que se vaya a recuperación. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o le terminamos con las subconsultas. Vaya, el módulo comienza de la semana que viene a la otra. La presentación sería la última semana. Si no ando mal, el año lectivo termina la segunda semana de noviembre o la primera, no tengo a la mano el calendario. Pero por eso les digo, serían más o menos 10 semanas para poder trabajar. 10 semanas para poder agregarle algo más al sistema que ya tenemos. Sería la última semana. Sería, digamos que podríamos cerrar ese módulo con esa exposición y podríamos hacer que sea su examen. Y usted queda libre de toda culpa. De tercer año solo esperando graduarse. No sé. No se sabe. ¿Alguien más tiene alguna duda? Con todo lo que he hablado, no sé si alguien más tiene una duda. Si no, pasamos a lo siguiente. ¿Ninguna? Va, yo creo que ya se nos hizo un poquito largo. Bueno, no, las 10 son, hemos tenido una hora. No sé si alguien más tiene alguna duda. Si no, pues yo sigo. Vale, por ahí en el archivo que yo les coloqué hoy por la mañana se hablaba del if. Ya vimos un pequeño ejemplo de cómo aplicar el if. Y también se habla sobre las subconsultas. Las subconsultas es un tema un poco, quizás tiene un poco de complejidad. Para entenderlo, pues hay que darle una buena leidita, realizar un par de varios ejemplos quizás, para que nos vaya quedando bien claro esta parte de las subconsultas. ¿Qué son las subconsultas? Simplemente son consultas anidadas, es decir, una consulta sobre otra consulta. Y donde el resultado de la consulta va a depender de la subconsulta. Esto nos sirve cuando las consultas son muy complejas. Cuando las consultas son muy complejas, yo me auxilio de las subconsultas para ir resolviendo el problema de manera jerárquica hasta obtener el resultado pues que a mí me están pidiendo. Entonces por ahí yo le colocaba en el archivo la sintaxis de una subconsulta. Las subconsultas siempre van dentro de paréntesis y la podemos utilizar también en las operaciones insert, select, update y delete. Entonces una subconsulta, digamos que es una consulta anidada. Yo por acá tengo una base de datos que se llama prueba. Vamos a ver qué tiene esta base de datos que se llama prueba. Tiene tiene cuatro tablas. Voy a colocar el modelo relacional. Veo que tiene una tabla que se llama facturas. Tiene otra tabla que se llama detalles. Tiene una tabla que se llama libros y tiene una tabla que se llama editoriales. Las primeras dos tablas llamadas facturas y detalle, pues simplemente tienen eso, tiene el detalle de la factura, tiene su número, tiene su fecha y el cliente a quien se le entregó esta factura. ¿Y qué tiene detalles? Pues tiene el detalle de quién, de esta factura, tiene el número de ítems que se llevaron en esta factura, qué artículo, qué precio y qué cantidad de cada artículo. ¿Qué tiene la parte de libros y editoriales? Pues tiene en su tabla editoriales los nombres de ciertas editoriales y a la par tiene libros, en la cual se detalla qué editorial ha publicado ese libro. No están combinadas, ya vamos a ver por qué.
Entonces estas dos nos va a servir para hacer unos ejercicios y estos dos nos van a servir para hacer otros ejercicios sobre subconsultas. Voy a hacer algo. Bueno, ella me está diciendo que nos quedan 10 minutos. Fíjense que me está marcando la jefa de donde doy clases, del otro lado que doy clases. Regáleme un minuto, voy a apagar el micrófono un minuto. Solo quiero preguntarle qué necesita. Regáleme un minuto, ya me vuelvo a conectar, no se desconecte. Hola, señor, me marcó. Ah, vaya, yo se la llevo más ratito. Bueno. Vaya, ya vine, ya estuvo. Gracias, perdón por la interrupción. Bien, entonces decía, tenemos esas tablas y nos va a servir para hacer algunas subconsultas. Por ejemplo, veamos una subconsulta. Recuerden que tenemos dos tablas, tengo tengo libros y editoriales. Tengo por acá tengo un pequeño problema y dice lo siguiente. Si queremos saber el título, el autor y el precio del libro más caro, ¿cómo puedo hacer esa consulta? ¿Cómo puedo saber? Bueno, veamos que tiene primero la tabla libros. Le voy a hacer un select a libros para que veamos que tiene esa tabla. Voy a hacer un select a libros y veo que libros tiene las siguientes columnas o los siguientes campos. Tiene su título, su código, su autor, la editorial que lo publicó y tiene un precio. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo a mí la consulta? Pues me está pidiendo el nombre del libro, su autor y también me está pidiendo el libro más caro. Me está pidiendo el libro más costoso. Entonces, de todo esto, por acá hay un libro que es más caro que todos, obviamente, que tiene un mayor valor. ¿Cómo puedo solucionar eso? Alguien me podría decir, profe, pero eso lo puedo hacer sin... Esa consulta está bien fácil, yo la podría hacer perfectamente sin utilizar una subconsulta. Sí, realmente es un ejercicio que se puede hacer utilizando funciones, utilizando operadores y lo podemos hacer utilizando también una subconsulta. Lo vamos a hacer utilizando subconsulta porque es el tema que tenemos en curso. El problema me dice que muestre el título del libro, el autor y también quiero el precio. ¿De dónde? De libros, from libros. ¿Cuándo? ¿Cuándo quiero que me muestre? Quiero que me muestre el libro más costoso. Cuando el precio sea igual a quién. Si nos fijamos, hay una columna llamada precio. Cada libro tiene su precio, obviamente, pero no hay un campo que me diga, mire, este es el libro más caro. Entonces no está tan sencillo como decir, where precio es igual a 200, por decir algo, o 250. No hay. Yo necesito de alguna manera, saber cuál es el precio máximo. ¿Cómo extraigo o cómo sé o cómo conozco cuál libro es el más caro? Yo necesito, y eso lo puedo hacer a través de una consulta. Sí, pero ya tengo una consulta antes. Entonces esto se vuelve una subconsulta. Entonces a partir de la subconsulta, yo voy a obtener el resultado. Entonces aquí le digo, igual, ¿cómo conozco cuál es el precio máximo? Si usted se recuerda, hay un operador que se llama max. Max que me devuelve a mí
el precio o el valor máximo de todos los valores que yo voy a revisar. ¿Y cómo lo hago? Select max. ¿El máximo de quién quiero saber? De la columna precio. ¿De dónde? De libros. Cierro. ¿Y cuál es la subconsulta? La subconsulta es la que está dentro de paréntesis. Eso dice la sintaxis. Toda subconsulta debe de ir entre paréntesis. ¿Qué es lo que me va a decir? Esta es una consulta. Solo que como está luego de otra consulta, entonces ella se vuelve ahora una subconsulta. Pero si yo ejecuto aparte, solo aparte esta línea de la subconsulta, ¿qué me va a devolver? Simplemente me va a devolver un número. Me va a devolver el número máximo de la columna precio de la tabla libros. Pero como acá yo tengo, antes de la subconsulta, le estoy diciendo, mire, muéstreme el título, el autor y el precio de la tabla libros, pero solo muéstreme el de quién, el del precio mayor. Entonces, el resultado de la consulta depende de quién, de la subconsulta. Entonces voy a ejecutar esto y me debería devolver solo un valor. Miren, me devuelve solo un valor. ¿Por qué? Me va a devolver única y exclusivamente el libro que tiene el precio más caro. Dice que el libro es Alicia a través del espejo y este vale $25. Si yo le hubiese quitado la subconsulta, pues él me hubiese devuelto prácticamente todos los valores. Pero como le he dicho, le he dado una subconsulta, el resultado de la consulta depende de la subconsulta. Entonces tenemos por ahí un pequeño problema resuelto a través de subconsultas. Las subconsultas tienen ciertas restricciones. Déjenme ver si encuentro el archivo que les coloqué por la mañana. Aquí está. No es este. Regálenme un minuto, lo busco. Ah, sí, aquí está. Hay ciertas restricciones. Bueno, ahí dice las subconsultas deben incluirse entre paréntesis. Pueden haber subconsultas anidadas, es decir, pueden haber subconsultas dentro de subconsultas. Eso ya es algo más complejo y eso no lo vamos a tocar. Dice también hay 3 tipos básicos de subconsultas. Uno dice, las que retornan un solo valor escalar. ¿A qué se refiere cuando dice retornan un solo valor escalar? Se está refiriendo que la subconsulta solo devuelve un valor entero o texto que sea comparado a través de un operador de comparación. Ojo, solo devuelve un valor, uno, que es el ejemplo que acabamos de hacer. Si yo me voy al código, bueno, ya lo perdí el código. Al final decía, bueno, estaba la subconsulta y al final decía where precio igual, y luego teníamos la subconsulta que decía select max del precio from libros. Esto que me está devolviendo acá, la subconsulta, es un valor escalar, porque yo lo puedo comparar con lo que me está diciendo el where. Cuando el precio sea ¿qué? Pues un valor que me está dando. Pero imagínense si esta subconsulta me devuelve 10 valores, por ejemplo, me devuelve una columna con 10 valores, ¿cómo yo voy a poder comparar un único precio con 10 valores? Por eso dice, tiene ciertas restricciones o hay 3 tipos de consultas. Hay una consulta que me puede devolver solo un valor y que este valor sea escalar, que yo pueda compararlo, valga la redundancia, a través de un operador de comparación. Hay otra subconsulta y dice las que retornan una lista de valores. O sea, hay subconsultas que me pueden devolver un único valor y hay subconsultas que me pueden devolver muchos valores. Dice, las que retornan una lista de valores se combinan con in.
Si ustedes se recuerdan el operador IN, no recuerdo si fue este módulo, sí creo que fue este módulo. El operador IN yo lo utilizaba para extraer o para que la consulta tomara en cuenta hola. Sí, hombre, cuando me gane la lotería voy a comprar una licencia de Zoom para agarrar 3 horas de un solo. Porque esta yuca está conectando cada 40 minutos. Ya probé Meet, pero no sé por qué, pero ya probé 2 máquinas, igual el micrófono no lo logro hacer que me funcione. Así que, a saber, ahí del instituto nos dieron las máquinas que ustedes utilizaban. A cada docente nos dieron una máquina, no me funcionan esas máquinas tampoco. Así que aquí en Zoom, a lo pobre, 45 minutos cada rato. Y lo otro que me estaba ocurriendo hacerlas a través de Teams. Tal vez funciona. De Teams, de Microsoft, de la aplicación Teams. Tal vez porque mucho me cuesta con la pantalla así en grande, mucho me cuesta a veces encontrar las cosas. Pero ni modo, es lo que tenemos ahorita. Ahí cuando me gane la lotería vamos a comprar licencia de Zoom para agarrar toda la mañana con la clase. Cabal, este Miguel quiere 10 y no se pone las pilas. Yo que Miguel ya me hubiera dicho, mire, profe, aquí está una licencia de Zoom, va. Yo lo merezco. Miguel ha abandonado la reunión. Está bueno. Vale, creo que, ¿quién falta? Bueno, vamos a continuar, pues. Vamos a hacer más grande esto. Bueno, les decía, hay tres cosas que no pueden, dicho de otra manera, hay tres valores que nos pueden devolver las subconsultas. Hay subconsultas que me pueden devolver un solo valor, hay consultas que me pueden devolver muchos valores. Cuando quiero retornar muchos valores, yo uso los operadores IN, puedo utilizar los operadores ANI, los operadores, bueno, no sé cómo se pronuncia, SOM, y el operador AL. No sé cómo se pronuncian, pero ustedes los tienen en la página. Les decía, si se recuerdan, hubo una clase donde vimos el operador IN. El operador IN lo que hacía es incluir muchos registros en una sola consulta. Entonces, este se combina a través de los operadores ANI, SOM y AL para devolver una subconsulta con muchos valores. Y estos valores pues van a ser utilizados con la consulta externa. Por ahí van a encontrar que dice de repente la consulta externa, la consulta externa. ¿A qué se refiere este término de la consulta externa? La consulta externa es la que está antes de la subconsulta. Entonces, quien devuelve el resultado final es la consulta externa. ¿A través de quién lo hace? A través del resultado que le va a dar la subconsulta. También hay otra subconsulta que me devuelve los valores. Bueno, este dice, testea la existencia con exit. Existe en inglés. Entonces, este tipo de consulta solo devuelve un falso o verdadero. Me dice si existe el valor que busco o si no existe. Entonces, hay tres subconsultas.
o devuelve un único valor que puede ser comparado a través de un operador de comparación, me devuelve una lista de valores, puede decir muchos valores, y está la otra que solamente testea si existe y me devuelve falso o cierto. Entonces, eso lo tienen ustedes en el archivo. También dice hay ciertas reglas a tomar en cuenta al emplear subconsultas. Les leo un par. Dice la lista de selección de una subconsulta que va luego de un operador de comparación puede incluir solo una expresión o campo, como es el ejemplo de hace ratito. Si yo voy a comparar un dato, pues tiene que ser con un valor escalar. Por ejemplo, si yo digo, donde el precio sea igual a, y la subconsulta me va a devolver un valor de texto, por lógica, yo no puedo comparar un valor de tipo numérico con tipo texto. Entonces dice, debe de incluir una expresión o campo, debe de ser un valor escalar donde ambos se puedan comparar. Si yo no puedo compararlo, eso le va a dar un error de sintaxis. Dice otra regla, si el where de la consulta exterior, bueno, dice exterior, es lo mismo que externa. Si el where de la consulta exterior dice incluye un campo, este debe ser compatible con el campo de la lista de selección. Bueno, es bastante parecido al de la primera. Estoy diciendo que el resultado de la subconsulta debe ser del mismo tipo con el cual quiero compararlo. Dice las subconsultas luego de un operador de comparación que no es seguido por ANI o AL, no puede incluir cláusulas group by ni having. Recordemos que el group by y having es como para acotar todavía más un resultado. Entonces sería como estar comparando tres resultados si yo uso el group by y el having utilizando subconsultas que no lleven el ANI y el AL. Esto es un poco complejo, es bastante complejo de entenderlo, pero yo creo que con un ejemplo más adelantito vamos a entender esta parte. Y bueno, ahí hay 5 o 6 reglas más o menos que hay que seguir. Siguiendo esas reglas, pues no deberíamos tener ningún error de sintaxis. Por ahí en el archivo también se menciona la palabra ANI y la palabra SOM. Por ahí yo se los puse por aquí están, los significados. El ANI y el SOM, pues simplemente hacen referencia a la palabra alguna o algunas. Esos dos operadores son sinónimos, es decir, prácticamente son lo mismo. Entonces, este de SOM realmente casi no se usa. Es el mismo que el ANI, como para decir algunos. Ese de ANI lo que hace es, por lo menos si encuentra un valor dentro de la subconsulta, él va a devolver verdadero, digamos. Y en el caso del operador AL, tienen que ser todos los valores devueltos en la subconsulta tienen que ser verdaderos para que nos devuelva verdadero. Esto, les repito, es un tanto complejo de entender, pero si usted cuando llevó Excel vio las funciones si y la función o y la función y, es prácticamente lo mismo, solo que ahora llevado a una base de datos. Y por aquí hay un poco de teoría. La consulta in, ¿qué es lo que hace la consulta in? Ahí está la sintaxis. Y abajo creo que está, bueno, ya no hay nada más abajo, solamente está una tarea con 3 subconsultas, con 3 ejercicios. Vamos a seguir, vámonos a ir a la parte práctica. Vamos a volver al servidor. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo ahora con el operador IN. Por acá yo les recuerdo tenía 2 tablas. Tengo una tabla que se llama libros y tengo una que se llama editoriales. A mí me proponen el siguiente problema. Lo que yo quiero es ver los nombres de las editoriales que han publicado los libros de un determinado autor. Repito, tengo editoriales, tengo libros. En el caso de los libros, pues aparecen todos sus datos y a la par se le coloca, hay un campo donde yo inserto qué editorial publicó cada libro. Entonces el problema dice lo siguiente, quiero mostrar los nombres de las editoriales que han publicado libros de un determinado autor. ¿Cómo quedaría eso?
Yo digo que quiero el nombre de la editorial nada más. Select nombre from editorial. Cuando el editorial, cuando el código, estamos hablando del código de la editorial. Cuando el código se encuentre en, ojo, ya no digo where código igual, porque si no yo tendría que compararlo con un único valor. Ahora le digo in. ¿Para qué le digo in? Para que si este código lo encuentra en la otra tabla que es libro, pues que lo enliste. ¿Qué está diciendo si lo encuentra en la otra tabla? Ah, que en esa tabla hay libros del determinado autor que le vamos a dar al final en la subconsulta. Entonces le digo, mire, devuélvame el nombre de la editorial siempre que encuentre el código ¿en dónde? Y aquí viene la subconsulta. En los valores que me va a dar la subconsulta. Entonces digo, select código editorial. Este código, este campo código editorial está en la tabla libros, que es la que hace referencia a qué editorial publicó dicho libro. ¿De dónde? From libros. Cuando el autor sea igual a uno en específico. Vamos a darle un nombre de autor ficticio ahorita porque no recuerdo qué nombres de autores existen en la base de datos. Vamos a decirle ahorita el autor es Inco. Mire, enlísteme, lo que le estoy diciendo en palabras sencillas es, devuélvame el nombre del editorial cuando encuentre el código de este editorial en la tabla llamada libros. Es decir, si se encuentra este código al compararlo en el resultado de la subconsulta, es porque este editorial ha publicado libros. ¿De quién? De este autor llamado Inco. Voy a copiar esto para que no se me pierda este código. Obviamente no me va a devolver nada ahorita. ¿Por qué? Porque no va a existir en la tabla libros un autor que se llame Inco. Ahí me devolvió un error. Dice editorial. Editorial. Me dice que la columna editorial no existe. Vamos a ver qué pasó. Ah, perdón. La tabla se llama editoriales. Yo le coloqué tabla editorial. Vamos a ejecutar nuevamente la consulta. Y me dice el resultado que no hay ninguna editorial que haya publicado libros del autor Inco. Y eso es correcto, porque el autor llamado Inco no existe. Entonces voy a hacer un select a la tabla libros. A ver qué escritores tengo. Vamos a bajar. Aquí hay este que se llama Paenza. Vamos a decir entonces que nos enliste las editoriales que han publicado libros del autor que se llama Paenza. Entonces vamos a correr el código. Y me devuelve un registro. ¿Qué es lo que me está diciendo? Mire, la editorial que se llama Planeta, ellos sí han publicado libros del autor que se llama Paenza. Eso es lo que yo estoy haciendo acá. Simplemente incluyo los subregistros que me devuelve la subconsulta en la consulta final. Yo sé que esto tiende a confundirse y espero que algo más o menos agarremos de qué se trata el IN. Simplemente le estoy diciendo, mire, en el resultado final, que es este, inclúyalo. Es decir, muéstremelo cuando este coincida con este campo. Y que aunque coincidan, pero que el autor solamente sea esto. Pocas palabras, estoy diciendo, devuélvame nada más el nombre de la editorial. Si ha publicado libros del escritor que se llama Paenza. Eso es palabras sencillas.
Claro, ya en código es, como decimos, otro rollo. Decirlo de manera verbal no cuesta. Todos lo entendemos. Devuélvame el nombre de la editorial que ha publicado libros del autor Paenza. Sí, pero llevarlo al código, pues, es otro, otro rollo. Así que ahí tenemos resuelto ese pequeño problema. Y también tenemos el operador al. Veamos qué pasa si le cambiamos en vez de decir in a al. Vamos a ver qué obtenemos. Yo creo que obtendríamos el mismo resultado porque solo hay una editorial que ha publicado. Y aquí me está dando un error. No funciona entonces el operador al en este caso. El operador al lo que hace es devolver todos los valores en la subconsulta, es decir, para que nos devuelva un valor verdadero, tiene que encontrar el valor que busco en toda la subconsulta. Vamos a borrar esto, este era el ejemplo del in. Ahora me proponen el siguiente problema. El problema dice lo siguiente. Saber si todas las editoriales que publicaron libros del escritor Borges, hay un escritor llamado Borges en la base de datos, coinciden con todas las editoriales que publicaron libros de el escritor Paenza. Es decir, ahora quiero ver todas las editoriales que han publicado libros del autor Borges y también el editor Paenza. Ahí sí nos sirve el operador al. Sería más o menos como decir lo siguiente. Seleccióneme el título del libro, from libros, cuando el autor sea, hay un autor que se llama Borges. Yo les voy a pasar esta base de datos para que la tengan ahí a la mano también. Y el código de editorial, y aquí código editorial, sea igual a todos. ¿A todos qué? A todo lo que me va a devolver esta subconsulta. Seleccióneme también el código de editoriales. ¿Por qué le puse e-código? Porque a la tabla editorial yo le voy a llamar e, es decir, le he agregado un alias. As e. Mi tabla editorial se va a llamar e. Hago un join, es decir, voy a buscar datos coincidentes en dos tablas. Entonces les digo join libros. Al libro yo le voy a llamar L, as L. Le voy a dar un alias. Y aquí le digo cuando. Cuando o on. Cuando el código de editorial sea igual al código. Es decir, cuando el código de la editorial se encuentre en el código libro, pero todavía lo voy a acotar más dándole un where cuando el autor sea igual a Paenza. Esto es un solo relajo, pero lo que se ha hecho acá es lo siguiente. Simplemente lo que me va a devolver es las editoriales o los nombres del título, perdón, los nombres de los libros. Siempre que la editorial haya publicado libros de Borges y Paenza, es decir, hay dos escritores y me va a devolver los nombres de los libros cuando haya publicado los de ambos. Entonces voy a hacer un select a todo eso. Le digo continuar y veo el resultado que tengo, que solamente hay un libro. Me devuelve un libro y él encuentra que solamente hay un libro que ha publicado dicha editorial. La editorial solamente ha publicado un libro de estos autores. Y en este caso solamente tengo el libro que se llama El Saltamontes. Quizás este ejemplo es quizás el más complejo de entender en cuestión de los operadores al. Pero me dice solo muéstreme el libro
que sea de Borges, donde el autor sea Borges, y la editorial también haya publicado libros de Paenza. Es decir, me tendría que devolver libros de ambos. Pero en este caso me dice solo hay un libro, si no me equivoco, pertenece a ese que dice el Saltamontes, pertenece a este autor. Entonces él solo me devuelve este. Pero me dice devuélvame todos los que pertenezcan a él y le pertenezcan a él también. En pocas palabras se está diciendo eso. Claro, ya en cuestión de código, repito, no es tan fácil como, no hombre, devolveme estos libros cuando sea lo otro. No es lo mismo solo decirlo que llevarlo al código. Por eso, pues este tema creo que les va a tocar darle una leidita extra, buscar de ser posible un par de ejemplos extra a los que yo les he dado acá, porque siento que ha estado un poco enredado, quizás más este último, un poco enredado el ejemplo. Así que les queda de tarea también leer un poquitito más sobre las subconsultas. Es un tema bastante largo y tiene un poco de complejidad. De hecho, por eso se recurre a las subconsultas cuando las consultas son muy complejas. Entonces, se trata de darle solución a la consulta compleja a través de partes. Entonces, repito, es un poco complejo. Yo los invito a que puedan leer un poquito más sobre las subconsultas y resolver un par de ejemplos más o ejercicios más que ustedes encuentren para que comprendan mejor el tema. Porque yo repito, de verdad siento bien complejo este último ejemplo. Está como un poco enredado. Pero a lo mejor ustedes pueden encontrar ejemplos más sencillos que les haga comprender mejor esta parte. Así que yo me quedo hasta acá en la guía, en el archivo que les subí este día. Al final hay una tarea. La tarea es para el día lunes. Por eso les decía, se les va a acumular las dos con la de la semana anterior. Dice, utilizando la base de datos aerolínea, estamos hablando de la tarea anterior, crear las siguientes consultas. Y entre paréntesis dice, en caso de ser necesario, utilizar subconsultas. De repente usted puede decir, no, si la primera consulta que usted me está pidiendo no necesita una subconsulta. Pero de hecho yo considero que sí, pero igual usted va a tomar la decisión. Si usted considera entonces que este problema necesita usar una subconsulta, pues haga uso de la subconsulta. Entonces solamente se proponen 3 consultas. Dice la primera, mostrar el destino y el precio de los vuelos cuyo precio sea mayor al promedio de los mismos. Es decir, va a tener que a través de una subconsulta sacar el promedio de cuánto es el promedio, valga la redundancia, de todos los vuelos, pero va a mostrar solo aquellos que sobrepasen ese promedio. 2, dice mostrar los destinos que suman al menos 2 viajes durante el mes de diciembre del 2019. Y la tercera, mostrar el nombre de todas las personas que han realizado viajes a Estados Unidos. Repito, la mayoría de problemas de consultas se pueden realizar sin utilizar subconsultas, utilizando el join, utilizando algunos operadores, se pueden hacer también. Pero la idea de este momento es, o de la clase, es que ustedes puedan hacerlo utilizando subconsultas. Entonces, el problema lo van a resolver a partir de la base de datos. Ya la tienen, ya no tienen que ir a inventar, que ir a dedicar tiempo a hacerla porque ya tienen la base de datos. De esas mismas tablas, de esa misma base de datos, usted va a hacer las 3 consultas de tarea. Eso es toda la tarea. Solamente son 3 subconsultas de algo que ya tienen. Así que está corta la tarea. Esta está corta, por eso tienen hasta el día lunes. No sé si hay alguna duda, yo creo que hoy sí van a quedar dudas porque el tema está un poquito medio complejo. Pero si no, pues cualquier duda la resolvemos durante ustedes vayan preguntando. Pero no sé si ahorita alguien tiene alguna duda, ya sea de la clase, con alguna tarea o con cualquier otra cosa que tenga que ver con la materia. Ninguna. Todo claro como el chocolate.
¿Alguna pregunta? Si no, pues nos escuchamos la próxima semana si Dios nos lo permite. Vaya, yo entiendo entonces que no hay ninguna consulta. Ahí solo quedaría pendiente con Anderson de mandarle por ahí un pequeño ejemplo de lo que él me preguntaba y con Kenia, pero ya no la veo conectada. Por lo demás, repito, nos escuchamos la próxima semana entonces. Bueno, pues adiós, cuídense. Gracias, gracias, adiós.